Te acompaña con la hora de la radio. Son las 9 de la noche, con 37 minutos en la hora de la radio. El gobierno lanzó este sábado la campaña informativa sobre el plebiscito de salida. Recordemos que el 4 de septiembre, una campaña rechazada por la oposición, desde donde adelantaron que recurrirían a Contraloría acusando intervención electoral. Esta campaña, que va a contar con 3 etapas. Ya a mediados de julio se difundirán los contenidos junto con el Día del Patrimonio. También hay un importante anuncio. Vamos a conversar también sobre estos hitos con José Miguel Cabezas. Él es cientista político, académico del Centro de Investigación de Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. José Miguel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Un gusto hablar contigo y con todos quienes nos escuchan. José Miguel, partamos por este miramiento, esta acción del gobierno en la creación de esta campaña necesaria, oportuna. Te pregunto porque, de acuerdo obviamente a lo que estábamos en la antesala, esto trajo obviamente reacciones. Sí, a ver, yo considero que es una campaña necesaria, que es una campaña fundamental, tomando en consideración principalmente de que estamos en un contexto de comunicación política en donde las noticias falsas, ya sean por descuido o por interés, pueden lograr masificarse de forma muy rápida. Lo segundo, que también venimos de una generación de estudiantes secundarios, que estuvo ausente completamente de la aula, por lo tanto falta un proceso de socialización y también una falta de educación y de formación estética formal dentro de las aulas, ¿no? ¿Y por qué me refiero particularmente a los jóvenes, o incluso a quienes fueron secundarios y hoy día podrían tener la capacidad de votar por primera vez? Porque en general la participación electoral en mayor proporción que hemos tenido en Chile históricamente es fundamentalmente los jóvenes y lamentablemente también los jóvenes de menores recursos económicos, de mayores niveles de carestía. Por lo tanto, es fundamentalmente hacia ellos a quienes tiene que dirigirse este proceso de socialización, de invitación y de convocar y de destacar la importancia de esta elección, porque de nuevo la evidencia nos indica que históricamente son los sectores que más se han marginado, automarginado, o quizás que se sienten más excluidos del sistema político. Uh-huh. José Miguel, ahora, ¿por qué también es tan importante preguntar esto? Porque hemos visto sondeos entre, obviamente, lo que es el apruebo y rechazo, consultas, pero en realidad existe información sobre el interés de la ciudadanía por entender, por leer lo que se quiere aprobar o rechazar de este borrador de la nueva Constitución. ¿Hay información base consistente también de acuerdo a lo que la ciudadanía, el interés que genera en la ciudadanía? No, de hecho esa información es bastante escasa. La información que tenemos hasta ahora es cómo se ha evaluado el proceso de la generación de los constituyentes, el proceso de la generación del documento, y también lo que conocemos respecto a estas encuestas de opinión es la intención de votos, si están dispuestos a aprobar o rechazar. Pero en general sabemos también lo siguiente, ¿no? Respecto a otras encuestas de otros tiempos, en que en general el interés por la política no está repartido de forma equitativa, de forma igualitaria entre la sociedad. Lamentablemente quienes más se interesan en la política son quienes cuentan también con mucho mayor capital social y capital económico, que en el caso chileno lamentablemente están muy de la mano. Por lo tanto son personas que han estado socializadas en términos políticos de interés de participación, porque en su casa, porque su entorno cercano, o porque sus personas más directas o los referentes sociales o personales los invitan a participar de eso. La gran mayoría de las personas, no está interesada en política, y yo también me atrevería a aseverar, pero esto es un juicio mío, no de los datos, que la gran mayoría de las personas también no tienen el tiempo hoy en día ni las capacidades de consumo de medios y de poder ser una contraparte válida respecto a lo que sucede en política. Y eso lamentablemente también, como lo dije desde antes, se respalda mucho con los datos de participación, particularmente si queremos quienes votan históricamente, de nuevo, son las personas de mayor edad, las personas de mayores niveles socioeconómicos, por lo tanto estamos frente a una disyuntiva bastante importante. Sí, también quiero llegar ahí, pero antes, esta campaña que fue anunciada hoy está determinada, como decía, 3 etapas, pero además de informar el gobierno,
Ahora, debe poner especial atención principalmente en la comunicación estratégica de esta campaña para el plebiscito, porque ya obviamente los parlamentarios de oposición acusan intervencionismo electoral por la campaña sobre este plebiscito. Sin embargo, el cómo se realizará debe imponer parcialidad, objetividad, o definitivamente tú crees que es inevitable también que se muestre una opción por la cual obviamente es la postura de gobierno. Yo estoy de acuerdo en este ideal en que el gobierno a través del Estado intente ser lo más ecuánime e imparcial posible, sin duda que eso es una máxima, es algo deseable. Sin embargo, la evidencia nos indica, y también la conducta humana, la conducta propia de todos nosotros nos indica que eso es una quimera, que eso es una máxima que solamente quizás existe en los libros, ¿no? De hecho, el presidente también lo dijo, la ciudadanía tiene claro de dónde venimos. Aquí hay una restricción importante, que la restricción que zanjó la Contraloría hace una semana atrás, la cual dijo, mira, los empleados públicos y el gobierno puede comunicar respecto al proceso electoral. Lo que no pueden hacer es una invitación explícita y llana por una u otra opción. Por lo tanto, yo creo que en términos legales van a ser muy cuidadosos de mantener la forma y no cometer una irregularidad y quizás hasta un posible delito. Sin embargo, la Contraloría dejó la cancha bastante clara, bastante ya delimitada, en el sentido que sí, perfecto, es parte de su quehacer. Lo que no puede hacer es proselitismo, no salir solamente con una bandera a la calle y hacer la ciudadanía. Pero al ver el video cortito, que es menos de un minuto, que colgaron hoy día en la web, apunta mucho a convocar, a destacar la épica, a destacar la importancia y por lo tanto a que las personas se sientan parte de este proceso. Yo no identifico en lo que vimos hoy, que no, digamos, unas cuantas horas nomás en este proceso, un abanderamiento o un posicionamiento muy explícito desde parte del gobierno. Yo asumo que muy probablemente la campaña siga siendo de ese tono. Perfecto. Ahora quisiera preguntarte desde el ciudadano, desde la persona, desde la inquietud, desde el consejo. ¿Qué debe asegurarse el ciudadano, la persona, de entender, de explorar sobre lo que va a votar este 4 de septiembre para realizar un voto consciente en el fondo? Sí, a ver, de nuevo, yo estoy completamente de acuerdo con el argumento de que el voto tiene que ser consciente, el voto tiene que ser informado, el voto tiene que ser transparente. Pero de nuevo, lamentablemente, eso existe solamente en los libros que enseñamos en la sala de clases. La realidad dista mucho de eso. Y aquí voy, no todas las personas tienen el tiempo, la capacidad, la disposición, disponibilidad o los medios, incluso para ir a la web, descargar e imprimir un documento que puede estar en PDF, ¿no? Eso requiere también recursos materiales, más allá del interés. Por lo tanto, existe una brecha material que es real, que cometemos un error garrafal al negarla e intentar tapar el sol con un dedo. La pandemia dejó de manifiesto que la brecha digital que existe en nuestro país es brutal. Por lo tanto, a entender que esto solamente se resuelve colgando un PDF por internet, en la web o en las redes sociales, estamos tapando una realidad que es imposible de negar. Por lo tanto, la información tiene que ir de los convencionales a la calle, tiene que ser desde el gobierno a través del Estado a la ciudadanía, tiene que promoverse en las salas de clases, tiene que promoverse en la universidad, que de nuevo la universidad ya estaba hablando de un conjunto privilegiado de la sociedad. La Constitución, el proyecto, la propuesta tiene que llegar a la ciudadanía, tiene que salir a la calle, porque de otra forma no todos pueden acceder a ellos de forma equitativa. Y quiero insistir en este punto, no es solamente por voluntad, muchas veces es por capacidad, es por medios. No toda la gente tiene un teléfono con plan ilimitado de descarga y no tiene 40 minutos para sentarse a leer un documento en PDF. Eso simplemente no existe. Por lo tanto, yo celebro que se esté llevando o que los constituyentes hayan ido a regiones, que el gobierno tome esta decisión y ojalá esto se vaya masificando y aumentando en las semanas que vienen. José Miguel, respecto al tema del padrón electoral, el voto obligatorio, si consideramos las elecciones anteriores donde nunca vota la gran parte del padrón en las elecciones, todo lo contrario, pero ¿qué pronóstico, de acuerdo a los especialistas también, qué crees tú también que pueda ocurrir a pesar de que sea el voto obligatorio? ¿Puede movilizar
o diferenciar el padrón de lo que hemos visto anteriormente? De nuevo, yo aquí quisiera quizás ser un pájaro de mal agüero, pero quisiera ocupar los 30 años de evidencia empírica que tenemos del desempeño o la performance electoral de los chilenos en procesos electorales, ¿no? Cuando las elecciones son poco importantes, como las municipales, que para la ciudadanía son poco importantes, vota aproximadamente el 45%, quizás un poco menos. En las presidenciales vota la mitad. Y para el plebiscito, sorprendentemente, votó el 57%. Ahora, si contrastamos eso, que a los que, no sé, yo ya tengo 40 años, pero para quienes tuvimos la oportunidad de participar de un proceso electoral donde la inscripción era automática y el voto era obligatorio, la inscripción automática y el voto obligatorio, también tenemos la experiencia de que el voto obligatorio en la práctica no existía. Muchos de nosotros conocíamos personas que, estando inscritas, no votaban, sin embargo no existía sanción. Por lo tanto, tomando estos 30 años de evidencia y experiencia nacional, yo creo que si esperar que el voto obligatorio lleve, no sé, imposible al 100% del electorado, quizás un 90% ya puede ser algo sorprendente, o sea, algo inesperado. Yo me atrevería a decir, y por suerte esto queda grabado, así que en unos meses más me lo pueden enrostrar, ¿sí? Yo me atrevería a decir que ya lograr un 80% es un éxito rotundo y que muy probablemente la participación va a estar en torno a eso. Porque muy difícilmente vas a sacar a votar a alguien que no lo ha hecho en toda su vida, o a jóvenes que se han sentido sistemáticamente marginados y excluidos del sistema político, y mucho más aún a jóvenes que quizás teniendo la oportunidad de hacerlo por primera vez, estuvieron en los últimos 2 años teniendo, faltos de socialización política, y que son fundamentalmente quienes menos votan en términos proporcionales en toda la historia, en los últimos 30 años de democracia que tenemos en el país. José Miguel, otro punto importante para también cerrar este fin de semana: estamos en actividades en todo el país relacionadas al Día de los Patrimonios, que exactamente nos ha tenido también movilizados a mucha gente visitando lugares históricos. Hay muchas actividades en torno a eso. Y mañana se presenta la declaración de la Constitución como patrimonio inmaterial. ¿Por qué crees que es importante también establecerlo ahora? ¿Va a ser a partir de la nueva Constitución o la que contempla la actual, a la forma de que se anuncia mañana? ¿Qué hito también marca esto? ¿Es hito histórico? Sí, yo considero que porque las constituciones de las sociedades modernas cambian, pero cambian de forma muy escasa, ¿no? Se demoran 30, 40, 50 años en cambiar. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es un hito histórico. Es un hito histórico desde mi punto de vista, que es la primera propuesta de constitución política que es escrita en democracia, que es escrita en paridad y que es escrita con representación, por un estamento que es el más representativo en términos democráticos que hemos tenido como sociedad. Ahora, que se cruce y se aproveche la oportunidad de mañana de declararlo patrimonio inmaterial, yo creo que es un golpe de suerte para el proceso constitucional, y que están aprovechando la oportunidad, y en ese sentido fueron muy hábiles en aprovecharlo. Si es o no un patrimonio inmaterial, no sé, no soy yo para quien definirlo. Sin embargo, yo esto lo entiendo desde el punto de vista social y político, como una muy buena oportunidad, y que aprovecharon, ¿no? Ojo, las oportunidades están para aprovecharlas, no para verlas pasar. Por lo tanto, ahí se están dando un punto positivo, un punto a favor de visibilidad respecto con esta declaración. No voy a ser yo quien diga si es o no es, no me siento capacitado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. José Miguel, te agradecemos el tiempo y el contacto esta noche con Bio Bio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos quienes nos escuchan. Muy buenas noches. Buenas noches. José Miguel Cabeza, cientista político y académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Recordemos esta campaña del gobierno para el plebiscito que comenzó este fin de semana, se anunció, contará con 3 etapas. A mediados de julio se va a difundir los contenidos, junto con el Día del Patrimonio también, que lo decíamos al final, que se conmemora este domingo 28 de mayo, pero las actividades empezaron ya desde el viernes. Se presentará mañana la declaración de la Constitución como patrimonio inmaterial, con miras a revelar la historia de las cartas fundamentales, su importancia y cómo se generaron. Así que, bueno, estaremos con esa información también durante la jornada de mañana en Bio Bio. Escuchamos a Bee Gees esta noche. Bee Gees, se llama You Should Be Dancing.